la recuperación. Teniendo en cuenta todo lo que estamos diciendo previamente, tomando en cuenta un todo lo que es mi paciente, yo voy a planificar bien mi anestesia para permitir que mi paciente despierte o salga de una anestesia regional o general de la manera más adecuada y más rápida posible. Esos son mis objetivos generales. Dentro de la evaluación preanestésica vamos a tener diferentes fases. Tenemos entrevista y documentación, que es lo primero que hacemos. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? A través de un expediente clínico o historia clínica, si quieren, que en la actualidad se llama expediente clínico, ¿sí? ¿Qué vamos a vigilar en este expediente clínico? Vamos a ver los antecedentes anestésicos. Es importante para mí saber si mi paciente ha sido sometida o no a un procedimiento anestésico previo, sea anestesia local, sea anestesia general, sea anestesia regional. ¿Para qué? Para saber si el paciente ha tenido alguna reacción alérgica a algún anestésico, si ha despertado con vómitos, si ha despertado con mucho dolor, si ha despertado con mucha ansiedad, mucha secreción, etcétera. Todos los antecedentes anestésicos previos que mi paciente hubiera tenido, para mí es importante para que yo planee mejor esa anestesia y evite tener los mismos antecedentes previos que mi paciente hubiera tenido. Es importante saber si mi paciente tiene alergias. No a los anestésicos precisamente, sino alergias en general. Porque un paciente que va a tener antecedentes alérgicos puede desarrollar mayor antecedente alérgico en una anestesia. Porque todos mis anestésicos son liberadores de histamina. ¿Qué quiere decir eso? Que todos mis anestésicos pueden tener predisposición a que se produzca una alergia. Entonces, si mi paciente ya tiene alergia, tiene una rinitis alérgica, tiene un asma, que el asma es como una reacción alérgica también, o cualquier otra enfermedad que sea inmune o alérgica, puede desencadenar mayor procedimiento alérgico, ¿sí? Otra cosa importante en esta entrevista o documentación es la medicación del paciente. Yo debo saber si este paciente es hipertenso, si este paciente es diabético, si es paciente que tiene anticoagulantes, es un paciente que toma corticoides, etcétera. Cualquier medicación que mi paciente tome en esta época, en esta fase, después necesitamos saber la necesidad del procedimiento. ¿A qué se refiere esto? A saber qué tipo de procedimiento le van a hacer. ¿Será una vesícula? ¿Será una próstata? ¿Será una fractura? De acuerdo a eso, para que yo vaya planeando qué es lo que voy a hacer con el paciente. También en esta valoración, en esta parte, yo tendré que revisar si hay interconsultas. Por ejemplo, si es un paciente asmático, o epocoso, tendré que yo mandarle previamente, por ejemplo, al neumólogo. Si es un paciente que tiene anemia, es un paciente que tiene antiarrítmicos, un paciente que esté anticoagulado, tendré que mandarlo al hematólogo, ¿sí? Es un paciente, qué sé yo, que tiene cardiopatía o un paciente que tiene marcapaso, previamente tendré que mandarlo al cardiólogo, hacerle un ecocardiograma, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que yo revise este expediente para ver qué interconsultas tienes y qué exámenes complementarios tiene el paciente o necesito solicitar. Es importante también que en esta fase yo ponga en mi expediente clínico si el tipo de anestesia del procedimiento anestésico va a ser urgente o no es urgente. ¿Sí? Vamos a ver adelante a qué se refiere esto. Y por último, ver el consentimiento informado. Acá nos referimos con consentimiento informado, es una hoja donde el paciente va a firmar una vez que haya entendido lo que se le va a hacer y mi obligación como médico es explicar todos los procedimientos, los pros y los contras de lo que yo le voy a hacer. También lo vamos a ver más adelante. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, doctora. Se escucha bien, ok. Las preguntas o las consultas las vamos a dejar para el final. Sin embargo, si no escucharan, no entendieran en intermedio o en el transcurso de la charla, por favor, me paran. Continuamos.
Otro valor importante que tenemos que saber es la clasificación del riesgo. Entonces, habíamos dicho que la primera parte de la valoración es revisar el expediente clínico. La segunda parte es hacer la clasificación del riesgo. ¿Y cómo vamos a hacer esta clasificación? Los anestesiólogos tenemos la clasificación del estado físico que se llama ASA. Es una clasificación que va a dar la Asociación Americana de Anestesiología, por eso se llama ASA, donde nos va a especificar solamente el estado físico del paciente. No me va a hablar si tiene laboratorios alterados, si tiene otra cosa. Me va a hablar cómo está el estado físico de ese mi paciente y vamos a ver una clasificación de acuerdo a eso. También necesitamos ver el riesgo y la complejidad del procedimiento. Podremos ver qué vía aérea, cómo está la vía aérea, si es una vía aérea difícil, si va a ser fácil de intubar, fácil de ventilar, si tiene riesgo cardiovascular, si el paciente, por ejemplo, es cardiópata, si me puede hacer un infarto, la evaluación pulmonar, les decía hace rato, si por ejemplo es un paciente asmático, es un paciente pocoso, si yo lo voy a intubar va a ser fácil de sacarlo del ventilador. Todo eso voy a ver cuando voy a clasificar el riesgo de mi paciente. Creo que no, usted ve un poquito borroso, pero se logra ver. ¿Qué es la clasificación del ASA? Bien, estábamos diciendo que es una clasificación que va a dar la Sociedad Americana de Anestesiología y es una clasificación perioperatoria, es decir, alrededor de una cirugía o de un procedimiento anestésico que me va a marcar el estado físico del paciente. Y para mí es importante esto, ¿por qué? Porque de acuerdo a esa clasificación yo voy a saber qué tipo de paciente voy a tener. Y, por ejemplo, vamos a dividirlo del 1 al 6. El paciente ASA 1 es un paciente normal, sano, ¿sí? Que no tiene absolutamente nada, como cualquiera de ustedes. Un paciente que está ahorita normal, justo saliendo de la clase, se dan un tropezón, se fracturan el pie. Pero ustedes son absolutamente sanos, pero van a ser sometidos a cirugía porque tienen una fractura. Ese paciente que es normal, sano, es un ASA 1. ¿Sí? Un ASA 2 vamos a hablar con un paciente que ya tiene una enfermedad previa, pero que es una enfermedad sistémica moderada o leve y no tiene limitaciones funcionales. Aquí ponemos el ejemplo, por decir, de una diabetes. Un paciente diabético, pero con glicemia en el momento de que lo vamos a atender, sin ningún problema, con glicemia normal. Él te dice que toma una tableta de metformina cada día y que hace sus controles sin ningún problema. En ese momento mi paciente no tiene ningún problema, no tiene hiperglicemia, no tiene hipoglicemia, no tiene nada, pero tiene el antecedente de la enfermedad. Este paciente que está controlado, que no tiene limitaciones, es un ASA 2. Un ASA 3, ¿cuál es? Aquel que tiene enfermedad sistémica, pero ya no es moderada solamente, va hasta grave y va a limitar, pero no va a incapacitar al paciente. El mismo ejemplo vamos a tomar el paciente diabético, pero el paciente que ya está, por ejemplo, no solamente con una metformina, sino con una insulina también y que me puede estar haciendo hiperglicemia o hipoglicemia. Este paciente es un ASA 3. Un paciente ASA 4 es aquel que tiene enfermedad sistémica grave incapacitante que amenaza su vida. Vamos a seguir utilizando el ejemplo del diabético. Este es un paciente que, por ejemplo, está entrando en un coma diabético o un paciente que tiene una neuropatía diabética que no puede caminar. Solo tiene una enfermedad, pero la enfermedad está tan avanzada que está amenazando y no lo está incapacitando. La palabra es incapacitante. Entonces, este tipo de paciente es un ASA 4. Un paciente ASA 5 es un moribundo, es un paciente moribundo que no se espera que sobreviva las 24 horas, aunque lo operes o no lo operes, ¿sí? No importa si lo operamos o no a este paciente, igual se va a morir. Puede ser que entre las 24 horas se va a morir, eso es un ASA 5. Y un ASA 6 es un paciente que ya tiene muerte cerebral, pero los órganos los vamos a utilizar para donantes. Entonces, este paciente ASA 6 es un donador de órganos, ¿sí?
En Bolivia no tenemos la educación de una donación de órganos, pero en otros países sí. Entonces, en ese tipo de pacientes, en ese tipo de países más bien, que el paciente va a tener la autorización para ser donador, si ha tenido muerte cerebral, ese es un paciente ASA 6. ¿Cuál es un paciente ASA 6? Un paciente que estaba yendo en su moto, se ha accidentado, ha golpeado tanto la cabeza que hay tanto edema cerebral, hay muerte cerebral, pero todo el cuerpo, el resto del cuerpo funciona el riñón, funciona el corazón, pero el cerebro ya no. Ese tipo de paciente es un ASA 6 y ese paciente está con muerte cerebral, no va a despertar, pero esos órganos me pueden servir. Entonces, en otros países se toma de ese tipo de pacientes para poder hacer los trasplantes, tanto renal, tanto hepático, incluso de córneas, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de trasplante en el que yo pueda utilizar. Permítame, voy a apagar mi celular. Bien. Bien. Dentro de esta misma clasificación del riesgo, vamos a tomar en cuenta si el paciente es de urgencia o no es de urgencia. Y, por ejemplo, si la cirugía es de urgencia, le vamos a añadir una letra U cuando hacemos el estado físico. Y si la cirugía es programada, marcamos una letra P. Eso vamos a ir viendo cuando vayamos a ver la práctica. En cada grupo, ustedes van a ver en la hoja de anestesia, en la valoración, cómo está marcada. Normalmente dice ASA 2, por ejemplo, ASA 2, un paciente con enfermedad sistémica moderada, E. ¿Qué quiere decir? Electiva. ASA 2, U, que quiere decir urgencia. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a poder clasificar y cualquier persona y anestesiólogo que vea y diga un ASA 3, ya sabe que es un paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad moderada grave, pero que está limitante. O ve un ASA 6, va a decir, es un paciente trasplantado, con muerte cerebral para trasplante, sin saber siquiera esta clasificación, pero de forma general nosotros lo vamos a clasificar así. Bien, dentro de las valoraciones que nosotros hacemos valoración de la vía aérea. ¿Por qué valoración de la vía aérea? Porque nosotros en algún momento podemos utilizar de una anestesia regional, podemos pasar a una anestesia general, ¿sí? Eso vamos a ir viendo cuando vayamos viendo lo que es técnicas anestésicas. Y dentro de esta valoración preanestésica que se hace cuando yo voy a ir a visitar a mi paciente, sea en cama o sea ya en quirófano, pero antes de tocar al paciente, antes de ponerle un suero, antes de ponerle un medicamento, debo hacer estas valoraciones. Y una de ellas es la valoración de la vía aérea. Dentro de la valoración de vía aérea tenemos diferentes valoraciones que son las que vamos a ver a continuación. Una de estas es la de Mallampati. ¿Qué significa la valoración de Mallampati? Me va a valorar la apertura oral. Como ustedes ven, están en el dibujito, vamos a ver que vamos a tener Mallampati del 1 al 4. Del 1, donde vamos a ver completamente la visualización de todas las estructuras bucales. Se ve pilares, se ve amígdala, ¿sí? Se ve úvula, se ve todo. Se ve toda la lengua. En la clase 2 vamos a ver solamente, vamos a poder visualizar la úvula, ¿sí? Vamos a ver la parte posterior, ya no vamos a ver los pilares amigdalinos, ni anteriores ni posteriores. En la clase 3 solamente vamos a ver la base de la lengua, ya ni siquiera se ve la úvula, ¿sí? Como se ve en la imagen. Y en la clase 4 no vamos a ver absolutamente nada, solamente vamos a poder ver el paladar duro, es decir, la parte superior de la boca. Esta valoración me va a permitir a mí poder saber si mi paciente va a ser fácil o difícil de intubar. Como bien su nombre dice, está prediciendo, por eso son valoraciones predictivas de vía aérea, está prediciendo, parece que va a ser difícil de intubar tu paciente. Entonces, cuando yo voy a tener un paciente, un Mallampati 3, 4, debo tener otro tipo de valoraciones y prepararme para poder realizar una intubación. Existe otra valoración dentro de la valoración predictiva de vía aérea también que se llama escala de Patil-Aldrete.
Esta valoración es otra valoración importante que aunada o mezclada o unida, como ustedes quieran llamarle, a la valoración de Mallampati, me va a favorecer saber si mi paciente va a ser fácil o difícil de intubar. Y vamos a tener sensibilidad al 60%, una especificidad del 65% y un valor predictivo de vía aérea positivo del 15%. Esta la vamos a dividir en 3 clases y vamos a hacer, como se ve en la imagen, el paciente sentado con el mentón para arriba y vamos a medir del mentón a la tiroides, ¿sí? La medición normalmente del mentón a la tiroides debe de ser arriba de 6.5. ¿Qué quiere decir eso? Que es una clase 1. Cuando esta distancia tiromentoniana es de 6 a 6.5 centímetros, estamos hablando de una clase 2. Y cuando es menor a 6 centímetros, estamos hablando de una clase 3. Entonces, en un paciente normal que no me va a costar intubar, vamos a hablar de un paciente que tiene una clase Patil-Aldrete de 1, así como el Mallampati. En un paciente difícil de intubar, vamos a hablar de una clase 3, escala de Patil-Aldrete, clase 3, menos de 6 centímetros. Entonces, aquí ya vamos con 2 valoraciones predictivas, uno Mallampati, otro Patil-Aldrete. Si estos 2 me van a marcar niveles altos de clasificación, ya tengo que prepararme para una intubación difícil. Si aparte de estas 2 tenemos otras, como la clasificación de escala de Bellhaus-Doré, que me va a marcar la movilidad del cuello, entonces me debo de preocupar. En esta clasificación llamada de Bellhaus-Doré o movilidad de la articulación atlanto-occipital, también voy a tener diferentes grados y voy a tener 4 grados. ¿Cómo lo voy a hacer? También en paciente sentado con la extensión mínima del cuello. ¿Sí? Perdón, con la extensión máxima del cuello. ¿Qué voy a pedir a mi paciente? Que normalmente él se ponga así sentado y haga el cuello para atrás. ¿Qué es lo que voy a verificar? Esta articulación, este espacio, lo que es el cuello, la parte posterior. Por eso dice de la articulación atlanto-occipital. ¿Sí? Y me va a marcar un grado 1 cuando no hay ninguna limitante y mi paciente puede hacer arriba, abajo, a un lado, al otro lado sin ningún problema. Es un grado 1. Un grado 2 cuando tengamos un tercio de la limitante. Es decir, podemos poner la mano atrás y verificar o podemos hacer con ángulo. Si ustedes se fijan en la imagen, tenemos los ángulos de 35 grados. Mayor a 35 grados es un ángulo normal. Y menor a eso, vamos a empezar a hablar de un grado 2, un grado 3 o bien un grado 4. Un grado 3, por ejemplo, donde vamos a tener 2/3 partes de limitación de este movimiento de la articulación y un grado 4 donde no tenemos ningún movimiento con limitación completa. Entonces, les decía, el ángulo normal es arriba de 35 grados y menor a 30 grados va a dificultar el olfateo. ¿A qué se refiere el olfateo, chicos? Cuando hablamos de intubación, vamos a ver que nosotros para intubar necesitamos poner al paciente en posición de olfateo. ¿Cómo es en posición de olfateo? Con la cabecita para arriba, la nariz para arriba. ¿Cómo hueles normalmente? Con la nariz para arriba. Esa es la posición ideal para poder hacer este tipo de valoraciones. Esta valoración por sí sola me va a dar una sensibilidad del 13% y una especificidad del 99%. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente grado 4 con completa limitación, ¿en qué casos, por ejemplo? En un paciente que tiene un collarín rígido y el paciente no va a poder absolutamente mover, solo la presencia del collarín me va a estar gritando que este paciente va a ser difícil de intubar. ¿Por qué? Porque no voy a poder hacer esta posición, que es la posición de olfateo, para poder realizar la laringoscopía. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos Mallampati, Patil-Aldrete, Bellhaus-Doré. Vamos con 3 valoraciones predictivas. Tenemos otras valoraciones predictivas, existen varias. Vamos a hablar tal vez de esta más. Y esta, por ejemplo, es apertura bucal o distancias interincisivas. ¿A qué se refiere? Va a valorar la distancia entre los incisivos superiores e inferiores, como se ve en la imagen, en la parte media.
de la encía superior y de la encía inferior. ¿Para qué me sirve? Para ver cuánto me abre la boca ese paciente. No se olviden que yo voy a meter un aparato especial que se llama laringoscopio, que vamos a ir viendo en la práctica, y tengo que meter dentro de la boca. Este es un aparato grande, es un aparato grueso, y si mi apertura bucal es chiquitita, voy a tener problemas. Entonces, es importante que yo sepa qué distancia hay entre diente y diente o entre arcada superior e inferior. ¿Sí? Y lo vamos a hacer a nivel de la línea media. Va a determinar el espacio de la colocación y la manipulación del laringoscopio, como les estaba diciendo. Me puede dar una sensibilidad del 65% y una especificidad del 75%. Esta valoración va a valorar 4 clases. La clase 1, permítame un minutito. La clase 1 me va a marcar mayor a 3 a 4 centímetros. Cuando yo hago esta medición y tengo de 3 a 4 centímetros, estamos hablando de una apertura bucal normal. Cuando estoy hablando de 2.5 a 3 centímetros, la medición de esta distancia entre las dos arcadas, estoy hablando de una clase 2 y una clase 3 es de 2 a 2.5 y por último una clase 4 es de menos de 2 centímetros. ¿En qué casos, por ejemplo, puedo tener problemas? En pacientes que tienen trismus, por ejemplo, que no me abren nada de la boca, en pacientes que tienen abscesos dentales o abscesos de boca, abscesos de cuello, donde el paciente absolutamente no puede abrir la boca. Estos pacientes por sí me van a estar diciendo también, va a ser difícil de intubar. Y no precisamente por la intubación, sino por el acceso a la boca, porque yo necesito poner el laringoscopio dentro de la boca. Entonces, me va a costar, ¿sí? Un paciente con boca chica también es un paciente difícil. Si no tuviéramos una regla, ahí como se ve en la figura del lado derecho, y tenemos una cinta con la que estamos midiendo, podemos hacerlo también con los traveses de dedo. 3 traveses de dedo es lo normal. Ustedes miden 3 dedos, meten en la boca y eso quiere decir que estamos hablando por lo menos de 3.5 a 4 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que es una clase 1, normal. Si me entra 2 dedos o me entra 1, pues ya me irá diciendo que la clasificación de la apertura bucal o distancia interincisiva está alterada. Bien, entonces dentro de las valoraciones predictivas de vía aérea hemos hablado de 4, existen múltiples, existen más. Podríamos hablar de protrusión de la mandíbula, podríamos hablar de la distancia externo-mentoniana. Todo eso lo van a revisar y lo vamos a ver en la parte práctica. Pero con que ustedes sepan que la valoración de Malampati, Patil-Aldrete, Bellhaus-Doré y distancia interincisiva son valoraciones importantes que debemos hacer en las valoraciones predictivas de vía aérea, que me van a decir si mi paciente va a ser fácil o difícil de intubar. ¿Sí? Entonces, primero hacemos la valoración de la vía aérea. Ahora hacemos la valoración de un riesgo cardíaco, que en realidad esto no lo hace el anestesiólogo, lo hace el cardiólogo. Sin embargo, necesitamos conocer y existen diferentes clasificaciones. Uno de ellos es el índice de Goldman. ¿Sí? Y este índice de Goldman me va a indicar diferentes parámetros. Uno de ellos son la edad, otro antecedente si ha tenido infarto agudo de miocardio, si tiene ritmo de galope, ingurgitación yugular, estenosis aórtica, ritmo no sinusal, ¿sí? Todo esto, si es una cirugía de emergencia o de urgencia, si es una cirugía de corazón, una intraórtica, intraperitoneal o torácica. Todos estos, como ustedes ven en el cuadro, tienen puntuaciones y me va a marcar de acuerdo a la puntuación el tipo de índice de Goldman. Mientras mayor sea el Goldman, es decir, sea un Goldman 1, un Goldman 2, un Goldman 3, a medida que va subiendo la numeración, el riesgo cardíaco es mayor. Les vuelvo a repetir, esto lo hace el cardiólogo, pero es importante que nosotros sepamos que si me dice un Goldman 3, me tengo que asustar, porque es un paciente que se puede morir solamente en la inducción. Y si estamos hablando de un paciente de 70 años arriba, sabemos que tiene más riesgo, ¿sí? Entonces es importante que yo sí sepa que existen esas valoraciones para poder tener en cuenta el momento que voy a aplicar mi anestesia y sobre todo voy a escoger el tipo de medicamento o técnica anestésica que voy a aplicar en el paciente.
Otra valoración importante también cardíaca, que tampoco la hace el anestesiólogo, pero sí debe estar en mi valoración preanestésica, porque yo voy a revisar la historia como hemos visto en la primera parte, y el cardiólogo debe tener o Goldman o índice de Desky o valoración de METS, diferentes valoraciones que lo puede hacer el cardiólogo, pero vamos a siempre buscar que haya una de estas. Y por ejemplo, tenemos el índice de Desky, que es una muy similar a la de Goldman. Si ustedes se fijan, fíjense, edad mayor de 70 años, también tiene una puntuación de 5 años. Si ha tenido, 5 puntos. Si ha tenido infarto de miocardio, también tiene 10, igual que el anterior. Infarto de miocardio anterior dentro de los 6 meses, 5 puntos. Si, según la clasificación americana de angina, si hay una clase 3, una clase 4, nos va a dar 10, 20 puntos, etcétera, etcétera. ¿Para qué me sirve esto? Para que el cardiólogo me diga, tu paciente tiene un índice de Desky, por ejemplo, de 3. ¿Qué significa? Si ustedes se fijan en el cuadrito abajo, dice clase 3 mayor de 30 puntos. Si solo sumamos 2 o 3 del lado derecho, vamos a tener valoración de 30. Quiere decir que hay un riesgo cardíaco alto. Entonces, eso es lo que me interesa. Que me diga si es clase 1, clase 2, clase 3, y el anestesiólogo debe saber que una clase 3, tanto en Desky como Goldman, me está hablando de que podemos tener un evento cardiovascular transoperatorio, preoperatorio y postoperatorio alto y que mi paciente tiene riesgo de morir. ¿Sí? Entonces, es una escala de evaluación de riesgo cardíaco que es similar a la de Goldman, como estábamos diciendo. Va a considerar riesgos cardiovasculares del paciente y va a introducir la probabilidad de sucesos cardíacos perioperatorios. ¿Qué significa eso? Alrededor de la cirugía, para la estratificación del riesgo. Es importante, entonces, que yo pueda ver esto. Bien, entonces, ¿qué nos ha interesado hasta el momento? Saber valoraciones predictivas de vía aérea y valoración del riesgo cardíaco. También necesitamos tener otras consideraciones generales en la valoración preanestésica. Y una de ellas es, por ejemplo, suspender el consumo de tabaco. ¿Por qué? Porque dice que si suspendemos, por ejemplo, el tabaco dentro de las 48 horas previas, puede mejorar la función mucociliar. Si suspendemos ese tabaco de 1 a 2 semanas, mejora el volumen del esputo, es decir, de lo que va, de la salivación, de la secreción que va a tener mi paciente. Si suspendemos de 4 a 6 semanas, la función pulmonar en general va a funcionar mejor. Voy a tener una buena capacidad pulmonar residual y una buena capacidad pulmonar total. Entonces es importante para mí. ¿Por qué? Porque mi paciente debe de respirar todo el tiempo. Si yo voy a poner una intubación, voy a poner un tubo, al sacar el tubo, mi paciente debe respirar normalmente. Entonces, si yo tengo pacientes que han fumado, que son fumatéricos y que siguen fumando durante la cirugía, puedo tener problemas. Entonces, es importante que yo suspenda el tabaco. Obviamente vamos a suspender si el paciente es un paciente para cirugía programada, ¿no es cierto? Si el paciente se va a programar la próxima semana, una cirugía electiva, una vesícula, una próstata, algo que no sea de emergencia, entonces yo puedo decir a mi paciente, ¿sabe qué? Usted tiene que suspender, porque va a tener este problema y aquello. Pero si es una cirugía de emergencia, pues no hay nada de esto. Entonces es importante que yo sepa si es selectiva o es de urgencia. Después de 8 semanas de suspender el cigarrillo, el riesgo perioperatorio baja un 60-70%, declina increíblemente. Entonces, solamente el suspender el cigarrillo me va a ayudar mucho, no solamente la función pulmonar, incluso el sangrado, la cicatrización. Entonces, existe un riesgo relativo en aquellos pacientes que están fumando y el riesgo es de 1.4 a 4.3 de que tenga complicaciones pulmonares. ¿Sí? Entonces, aquel paciente que es tabáquico, un paciente que fuma, va a tener mayor complicación que aquel que no fuma. Entonces, eso está descrito, eso no ha cambiado y tampoco va a cambiar. En la actualidad, a eso hay que añadir el uso de drogas. La mayoría de nuestros jóvenes utilizan marihuana o utilizan algún otro cigarro que les pueda servir, incluso los famosos
vapeos que utilizan esos cigarrillos electrónicos, igual me lastiman. Entonces es importante que yo sepa todos los antecedentes del paciente. Bien, entonces, de forma general, hasta el momento hemos visto las cosas, hemos analizado al paciente, lo hemos revisado. Ahora necesito saber qué exámenes importantes voy a pedir al paciente o debe de tener ya en la historia clínica. Generalmente, estos exámenes preoperatorios ya están en la historia cuando el anestesiólogo va a revisar al paciente. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar pidiendo el electro, no voy a estar pidiendo hemograma, nada. Cuando yo voy a hacer mi valoración, la historia del paciente, el expediente clínico ya debe contar con todo esto. ¿Y cuáles son esos exámenes básicos? Número 1, electrocardiograma. Sobre todo, si se hace en varones arriba de 45 grados y de 45 años, perdón, y en mujeres arriba de 50 años. Y en pacientes que tengan alguna enfermedad cardiovascular o antecedentes, pacientes cardiópatas de niños, arrítmicos, etcétera, no importa la edad. Cualquier edad en esos pacientes que tengan antecedentes de enfermedad. También en cualquier edad en pacientes que tengan enfermedad respiratoria o sea programada para una cirugía mayor. ¿A qué nos referimos con cirugía mayor? Existen múltiples: prótesis de cadera, cirugías cardíacas, cirugías pulmonares, ¿sí? Fracturas mayores de huesos grandes. Todas esas son cirugías mayores. En pacientes que tienen diabetes y otros procedimientos de acuerdo al procedimiento, tendremos que tener también un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el paciente diabético va a producir una denervación en todos los nervios, se va a denervar la vaina y el paciente diabético puede tener un infarto y no le duele. Sí, puede estar isquemiándose y no le duele porque hay denervación cardíaca. Entonces, en este tipo de pacientes, de preferencia, debemos de tener un electrocardiograma. Entonces, pregunta de examen. El electrocardiograma en forma general en los varones arriba de 45 años, en las mujeres arriba de los 50. ¿Por qué en las mujeres arriba de los 50? Se preguntarán, no sé si lo he dicho, creo que ya lo dije, pero bueno, ¿por qué? Porque todavía tenemos el bloqueo o el refuerzo hormonal. Los estrógenos son son unas hormonas que me van a proteger de algún problema cardíaco. Entonces, arriba de los 50 estamos hablando de menopausia y donde los estrógenos están al piso. Entonces, en ese tipo de pacientes es obligado tener una valoración cardiológica. Después, ¿qué otro examen importante debo de tener? La radiografía de tórax. Solo lo vamos a pedir cuando hay una sospecha clínica y si el procedimiento quirúrgico lo requiere. Volvemos a repetir una vez más, todo va a depender del tipo de procedimiento y del tipo de paciente. En medicina no hay 2 más 2. En medicina yo no tengo receta. Yo voy a ver de acuerdo al paciente para ver qué tipo de cosas necesito. ¿Sí? Eso es importante. Otro examen importante son los laboratorios como tal. Debemos de tener una biometría hemática con tiempos de coagulación. Eso no puede faltar en ningún paciente. Todos los pacientes que serán sometidos a procedimiento deben de tener, todos, desde niños hasta viejos, hasta adultos, tengan o no tengan ningún padecimiento adicional. Obviamente, con mayor predisposición o con mayor positividad en aquellos pacientes que tienen enfermedad hematológica. Si mi paciente es anémico, si mi paciente tiene alguna otra enfermedad, es obligado que yo tenga que tener un examen de biometría hemática y tiempos de coagulación completos. Antecedentes de consumo de fármacos como anticoagulantes, por ejemplo, tengo que tener tiempos de coagulación, tengo que tener tiempos de sangría, etcétera. ¿Sí? Procedimiento quirúrgico que puede tener pérdida importante de sangre. En cualquier paciente que yo voy a hacer, por ejemplo, una fractura, una próstata, donde yo sé que mi paciente va a sangrar por lo menos 500 a 700 o 1000 mililitros, que estamos hablando de medio a 1 litro, debo de tener
una biometría hemática para tener una base y de acuerdo a eso solicitar si necesito transfusión, si necesito otros medicamentos para evitar la pérdida de sangre. Estos laboratorios, ¿sí? Tanto el electrocardiograma, la radiografía y la biometría hemática, tiempos de coagulación, deben tener un tiempo de vigencia no más de 90 días. Esto estamos hablando, obviamente, en pacientes que son controlados, pacientes normales. Pero, por ejemplo, un diabético no me va a servir la glicemia de 90 días. Tendré que tener la glicemia actual, ¿sí? Un paciente con anemia, un paciente, por ejemplo, que está sangrando, no me va a servir de hace 90 días que mi paciente tenía hemoglobina de 12, de 13 y ahorita tiene 8. Entonces, obviamente voy a tomar en cuenta. Pero si mi paciente es un paciente sano, que no tengo ningún problema, que está yendo sometido a cirugía por alguna otra cosa, entonces el tiempo de los laboratorios puede ser de 3 meses de vigencia o 90 días en su caso. ¿Qué otros laboratorios son importantes? La química sanguínea. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de química sanguínea? A la glicemia, urea, creatinina y electrolitos séricos. Esto lo vamos a hacer igual, puede tener una vigencia de 90 días todos los laboratorios, excepto en casos especiales. Excepto en casos especiales, como les estoy diciendo, un diabético, un paciente, por ejemplo, renal, un paciente que está haciendo diálisis, no me servirá la creatinina de hace una semana o de 2 semanas. ¿Alguien me sacó micrófono, por favor? Los electrolitos séricos en pacientes que han estado vomitando, por ejemplo, y me viene el paciente y tiene una cirugía programada para mañana, pero me dice, he estado con diarrea ayer, he estado con diarrea esta semana o he estado vomitando. En este tipo de pacientes tendré que pedirle unos laboratorios actuales para evitar. ¿Por qué? Porque yo necesito tener todo en regla para cumplir con los objetivos de la valoración. Evitar morbilidad, como bien veíamos las primeras diapositivas. Si yo tengo a mi paciente, entre comillas, más o menos compensado, no voy a tener problemas. Pero si yo meto un paciente todo descompensado en una cirugía programada, voy a tener problemas. Una emergencia es completamente diferente. En la emergencia el paciente entra con glicemias altas, sangrando, etcétera, porque está corriendo peligro su vida. Pero en pacientes programados, no. Y eso es lo que yo me debo de dedicar. El ayuno es otra cosa importante que debemos de tener. El ayuno permite el vaciamiento gástrico completo y va a disminuir el riesgo de regurgitación y broncoaspiración. Esto es importante en todos los pacientes. Y vamos a tener en cuenta que tenemos que tener horas para ayuno, para alimentos sólidos, que van a ser 8 horas. Para alimentos sólidos y líquidos ligeros, por ejemplo, un jugo de fruta, etcétera, 6 horas. Para la leche materna, si tengo un bebé o un niño, debe ser 4 horas. Para los líquidos claros, ¿a qué se refiere líquidos claros? Solo al agua, chicos. El año pasado hubo alguna pregunta sobre esto. Cuando ponemos líquidos claros nos referimos solo al agua, no al Chicolac, no al Pilfrut, que son claritos, que no son pesados, no. Nos referimos exclusivamente al agua cuando hablamos de líquidos claros. Entonces, líquidos claros, 2 horas. Entonces, eso es importante. Para sólidos, 8 horas, sólidos y líquidos, 6 horas, leche materna, 4 y líquidos claros, 2 horas. En la actualidad, hay una forma de cirugía que se llaman las famosas ERAs, donde los pacientes van a procedimiento el mismo día de cirugía. En este tipo de pacientes, nosotros medicamos a los pacientes con un antiemético, un protector gástrico, y podemos disminuir las horas de 4 a 6 horas para un procedimiento bajo anestesia general. Pero son un grupo de pacientes completamente diferentes. En cirugías normales, programadas, tomamos en cuenta estas horas de ayuno, por favor, que no haya confusión. Entonces, una vez que yo tengo todo, que tengo mi valoración de la vía aérea, mi valoración del riesgo cardíaco, valoración pulmonar, laboratorio, radiografía, electrocardiograma, etcétera, etcétera, voy a proponer mi plan anestésico, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a proponer la mejor técnica anestésica. Esto
tomando en cuenta lo que vamos a hacer con mi paciente. No me canso de repetirles, chicos. No hay receta. Yo debo de saber qué van a hacer con mi paciente, qué es lo mejor para él, qué no le va a afectar el corazón si es un cardiópata, qué no le va a subir el azúcar si es un diabético, qué no le va a fregar el riñón si ya tiene problema renal. Yo necesito saber todo esto para planear y tener menos morbilidad o aumentar la morbilidad que tiene mi paciente. El paciente puede tomar sus medicamentos habituales hasta el día de la cirugía. Todos los medicamentos, excepto los AINES y los antidepresivos tricíclicos. Se suspenden diuréticos la mañana de la cirugía. Si mi paciente toma hidroclorotiazida, toma furosemida, etc., el día de la cirugía ya no debe de tomar. Se suspende un día antes los inhibidores de la ECA, como captopril, enalapril, o bloqueadores receptores de angiotensina. Se suspende hipoglicemiantes antes de la cirugía. No puedo seguirle dando, por ejemplo, una metformina o una insulina el mismo día de la cirugía. ¿Por qué? Porque lo estoy dejando en ayunas. De por sí ese paciente ya va a estar con su glicemia baja. Y si yo encima le doy un hipoglicemiante, lo puedo llevar a un shock, ¿sí? Entonces es importante que yo tenga en cuenta los antecedentes de mi paciente. Suspender la metformina 48 horas antes incluso. Suspender los anticoagulantes dicumarínicos de 3 a 5 días. ¿Cuáles son estos? La warfarina. ¿Cuáles son otros? Tenemos múltiples, ahora en la actualidad, diferentes medicamentos, como el apixaban, ¿sí? Que debemos suspender de 2 a 3 días y poder cambiar. Si acaso mi paciente necesita anticoagulación, tendré que cambiar estos y utilizarlos endovenosos. Podría utilizar enoxaparina, podría utilizar heparina, de acuerdo a lo que tenga a la mano. Pero ya no usamos vía oral, usamos todo endovenoso o subcutáneo. ¿Sí? Entonces, eso va a depender de la patología previa que tenga. Por ejemplo, si mi paciente es un paciente que tiene marcapaso, que tiene alguna válvula cardíaca donde no puedo suspender los anticoagulantes, porque si no se me hacen trombos y luego tengo problemas con mi paciente, en ese tipo de pacientes yo voy a pasar de los dicumarínicos de 3 a 5 días antes, voy a pasar por endovenosos. Puede ser enoxaparina o subcutáneos. Puede ser de bajo peso o de alto peso molecular, heparina normal o de bajo peso molecular como enoxaparina o fraxiparina. Cualquiera de los dos, pero debo mantener anticoagulación. Entonces, obviamente voy a tener en cuenta todas las patologías previas de mi paciente. Bien, una vez que hemos tenido todos estos cuidados en la valoración preanestésica, voy a ir a lo que es mi consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Es un documento que va en la historia donde vamos a marcar la conformidad del paciente, del padre, del tutor o del encargado, a que se va a realizar o no un acto anestésico quirúrgico terapéutico, tras haber recibido y entendido toda la información necesaria que yo pudiera dar a mi paciente para que él decida de forma libre, voluntaria y consciente. Ese documento, que es un papel donde va a decir desde el nombre, el carnet, la dirección del paciente, va a decir qué procedimiento va a tener y qué complicaciones posibles puede tener, debe ser firmado por el paciente, por el padre, si es un menor, por un tutor, o bien, si es un paciente mayor, anciano, por el hijo, la esposa, etc. ¿Sí? Este documento de consentimiento informado debe estar en la historia. Entonces, los dos documentos importantes que yo debo de tener antes de entrar a quirófano son mi valoración preanestésica, que es el que hemos hablado toda la primera parte, y mi hoja de consentimiento informado. Este documento de consentimiento informado es un documento legal. Debe ir la firma del paciente y si no puede firmar, puede ir el dedo del paciente, la huella, pero no puede dejar de no tener. ¿Sí? Entonces, cual sea la forma o el procedimiento que yo voy a tener, aunque sea una anestesia local donde voy a poner anestesia, debo tener este consentimiento informado. El consentimiento informado no solo para anestesia,
Este es exclusivamente anestesia, pero también hay consentimientos informados de cirugía. Ahora que vayan a ir rotando, van a ir viendo hospitales, ustedes se van a fijar que el cirujano siempre hace firmar una hoja también que es de consentimiento quirúrgico. Nosotros como informado de anestesia y ellos de cirugía. Bien, entonces, ¿cuáles son las consideraciones finales? Así como se ve esta imagen, donde el piloto tiene 100,000 botones, ¿sí? Tiene 100,000 botones para que todo fluya y todo vaya en orden y el avión despegue, haga su recorrido y aterrice, debo tener todo en orden. Entonces es importante que yo revise a mi paciente, revise la historia, pida lo que necesite y escoja la mejor técnica anestésica posible para evitar menor morbilidad, para disminuir el riesgo tanto anestésico, quirúrgico y pulmonar. Bien, eso es todo, chicos. No sé si tienen preguntas o dudas. ¿Se durmieron? No, doctora. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Buenas noches, doctora. Bueno, Como duda, tal como duda no, pero en casos de emergencia, como usted mencionaba, no es algo riesgoso lo de la anestesia porque hay tantos parámetros que ha mencionado preoperatorios, pero si es algo de ese momento, ¿cómo sería el actuar, por así decirlo? a ver, si nosotros necesitamos entrar al procedimiento, tenemos que hacerlo bajo todos los riesgos. Es importante que yo valore a mi paciente y sepa. Si ustedes se acuerdan un poquito, hemos hablado del estado físico. Hay pacientes que están moribundos y que entren o no entren a cirugía, se pueden morir. Bajo todos los riesgos, si la cirugía es una cirugía de urgencia, donde está poniendo en riesgo la vida del paciente, no importa que no tenga ayuno, no importa que esté sangrando, no importa que sus laboratorios estén alterados, si lo puede salvar la cirugía y obviamente el procedimiento anestésico, se va. Para eso son todos los consentimientos y las explicaciones que nosotros tenemos que dar tanto a la familia como al paciente. Lindo sería que todos los procedimientos fueran programados y todos bien estudiados. Sería hermoso, no hubiera muertos, ¿verdad? Pero cuando necesitamos un procedimiento de emergencia y no hay otra, tenemos que tener todos los cuidados. Por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo. Un paciente, una embarazada, llega una embarazada accidentada con tremenda barriga, ya de 8 meses a punto de tener, pero tiene un trauma encefalocraneal. Tiene que entrar a cirugía. La paciente embarazada, por el hecho de estar embarazada y tener el abdomen crecido, tiene estómago lleno. Entonces, ¿qué voy a hacer en este paciente? Lo primero que puedo hacer es poner una sonda nasogástrica para vaciar ese estómago y poder intubar. Si mi paciente justo estaba en una fiesta bailando, tal vez ha tomado tragos, tal vez ha fumado, tal vez se ha drogado, etcétera, pero justo se ha accidentado y su cerebro se está saliendo, porque llegan pacientes así, con tremendas fracturas craneales y incluso con exposición de masa encefálica. Entonces, este paciente se está muriendo y si yo no entro, antes de que quiera entrar o hacerle algo, se va a morir. Entonces, en ese tipo de pacientes le pongo sonda nasogástrica, le pongo un catéter central, hago un montón de cosas para ponerlo en las mejores condiciones posibles y poder iniciar mi anestesia. Siempre. No es que va a llegar y le voy a meter los medicamentos y a ver que si se muere, se murió. Trato de siempre mejorarlo de la mejor manera posible, lo que sea a mi alcance, lo que esté en mis manos para mejorar la condición de mi paciente y poder entrar. Pero cuando es emergencia, no hay mucho que hacer. O sea, entramos porque entramos, porque es emergencia. Ahí estás, hombre, es una urgencia. ¿Respondo tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Una consulta.
¿Cuál es la diferencia entre el índice de Goldman y el índice de Detsky? Dijo algo así como de índice de Goldman, que estaba referido más que todo hacia el riesgo cardíaco, y el índice de Detsky, pues... Los dos son. Los dos son valoraciones de riesgo cardíaco, tanto Detsky como Goldman. Es nada más las diferencias, o sea, los dos toman parámetros muy similares. Si tú revisas las diapositivas, los dos hablan de infarto, los dos hablan de mayor de 70 años, los dos hablan de cirugías mayores, pero los dos son riesgos cardíacos. ¿De qué va a diferenciarse? En qué haga el cardiólogo. El cardiólogo puede hacer una valoración de Goldman o puede hacer una valoración de Detsky. Hay ahora valoración de los METs, que ustedes revisen un poquito. No importa qué valoración haga, pero son valoraciones cardiológicas que me van a dar un riesgo cardíaco o cardiovascular, si quieres llamarle así. Ya, muchas gracias. De nada, amor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. El miércoles tenemos la clase de monitorización. Ahí vamos a hablar de las diferentes técnicas o procedimientos que hacemos para vigilar a un paciente que va a ser sometido a una anestesia. Échenle una miradita, vayan leyendo para que podamos entender lo que vamos a hablar en clases, ¿ok? Nos estaríamos viendo el miércoles a las 7. Está bien, doctora, muchas gracias. Que les vaya bien. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Gracias, doctor.